Bueno, muy buenas noches, acá noches en Buenos Aires. Estoy haciendo como un video espontáneo y sin demasiada preparación, sin un guión previo. Un poco algunos consultantes de algunas clases y de algunos seminarios me habían preguntado básicamente de qué se trataba el curso que voy a dictar sobre Foucault, sobre Michel Foucault, de forma virtual ahora en el mes de febrero, ¿sí? Entonces básicamente estoy haciendo este video para hacer una síntesis lo más abarcativa posible, en más o menos unos 15 o 20 minutos. Voy a tratar de explicar de qué se trata el seminario y a su vez voy a subir esta grabación a la plataforma YouTube, a la cuenta del Liceo Filosófico, también a manera de introducción, a manera pedagógica, básicamente es fundamentalmente para eso. Bueno, entonces, sin más ni menos, me presento. Mi nombre es Ana Laura Vallejos, soy profesora de filosofía. Actualmente estoy haciendo el doctorado en filosofía en la Universidad de Buenos Aires e investigo precisamente sobre la obra Foucaultiana, ¿no? Así en términos generales, ¿no? La obra Foucaultiana. Para comenzar un poco, digamos, hablando del autor, Foucault es un autor muy trabajado en muchas disciplinas, no solamente en la filosofía, sino que es trabajado en la psicología, en historia, en sociología, e incluso en ciencias jurídicas, en medicina, es decir, digamos, tiene una enorme, digamos, interdisciplinariedad. eh, Y bueno, un poco lo que me gustaría es empezar con algunos datos biográficos. En general en el seminario empezamos con un primer bloque de entre 45 minutos y una hora, hablando un poco de lo que es la cuestión biográfica, la cuestión de la formación académica de Michel Foucault. ¿Quién es Michel Foucault? Y básicamente ahí, digamos, ya hay algunas cuestiones interesantes a notar, ¿no? Michel Foucault, digamos, como introducción, nace en Poitiers, ¿sí? En Francia en octubre de 1926 y muere en París en junio de 1984. ¿No? O sea, es un autor que pertenece a la filosofía contemporánea, a la tradición de filosofía francesa y que muere muy joven, con apenas 57 años. Eh, muere digamos, una terrible enfermedad, termina con su vida de forma muy abrupta, ¿sí? Y un poco, digamos, situando, a ver, su tradición académica, podríamos decir, lo primero que hay que decir, lo más importante, porque mucha gente piensa que Foucault es un historiador, o que es un sociólogo, o que es un psicólogo. Bueno, una aclaración importante es esta, ¿no? O sea, Foucault, eh, lo, primero que, lo primero que estudia es una licenciatura en filosofía, eh, que finaliza en 1948 en la Escuela Normal Superior de París. Y luego, inmediatamente termina su primera licenciatura, comienza a estudiar la licenciatura en psicología, ¿sí? La misma termina en 1950. Es importante notar que en esta época, ¿sí? En Francia específicamente, fines de los 40, principios de los 50, las licenciaturas de psicología y filosofía eran muy cercanas en el tiempo, ¿sí? No eran, digamos, tenían un gran cuerpo de contenidos en común. Entonces asistimos a incluso una generación, por ejemplo, de colegas y profesores de Foucault que fueron los fundadores, ¿no? Una generación de pioneros para la independencia y consolidación de la psicología como campo del conocimiento. Por eso esa enorme cercanía de Foucault con la psicología, con la psiquiatría, con la medicina. Cuestión biográfica también con la medicina y con la psiquiatría tiene que ver, porque Foucault viene de un linaje familiar de médicos, ¿sí? Su padre, su abuelo. No, también eso. Este, bueno, ¿qué más? Por otro lado, después de la licenciatura en psicología, hace diferentes posgrados. Un posgrado es una diplomatura en psicopatología, que termina en el 52, y después
decide hacer un doctorado en filosofía, ¿sí? Dirigido por el gran médico y filósofo Georges Canguilhem, ¿sí? Esa tesis que presenta doctoral es, digamos, lo que sería la génesis, ¿no? De lo que luego sería su primera gran obra consagratoria, que es Historia de la locura en la época clásica. Pero bueno, digamos, en el medio Foucault, perdón que lo diga así de forma tan criolla, en el medio Foucault trabaja fundamentalmente como docente, trabaja como docente en diferentes universidades, viaja mucho, ¿sí? Viaja mucho a lo largo de Francia y también por fuera. Y luego, cuando se empieza a consolidar también como docente, empieza, por supuesto, a tener una fructífera carrera como investigador, ¿sí? Bien, continuando, entonces, porque no me quiero extender demasiado en la cuestión de los minutos. Por un lado, digamos, el primer bloque del curso, sin ninguna duda, es la cuestión biográfica y de formación académica. Es cómo han sido, cuáles son las grandes influencias de Foucault en diferentes momentos de su obra, ¿no? Cómo aparece en el joven Foucault el psicoanálisis, en la recepción de Francia específicamente de los 50, el marxismo también, sus cercanías a ciertos partidos políticos, a ciertas posiciones políticas, sus cercanías y sus distancias, la influencia de la fenomenología existencial, la gran influencia del estructuralismo, con el que él tan mal, digamos, de alguna manera se llevaba mal con esta etiqueta. En general se lleva mal con las etiquetas en general. Foucault era un pensador que rehuía mucho de las etiquetas, ¿no? De que lo llamen estructuralista o fenomenólogo o psicoanalista o marxista, etc., ¿no? Pero un poco también en este bloque lo que tratamos de ver es, bueno, a ver, ¿qué influencia han ejercido estas corrientes, estos autores tan importantes en el clima intelectual de Francia de los años 50, de los años 60, en este joven Foucault, ¿no? Y cómo va cambiando su pensamiento en la medida en que se acerca a otras lecturas, ¿no? O sea, las lecturas que tienen su primera licenciatura, en la segunda y demás, ¿no? Y a lo largo de los años, porque Foucault, cabe mencionar también, es un arduo lector y un prolífico escritor, ¿sí? Entonces, ha leído muy bien y con mucha profundidad la obra de Marx, de Heidegger, de Kant, de Nietzsche. Entonces, cada una de esas lecturas transforma también su propia escritura y su forma de pensar. Después también un poco en general, ¿no? Y con esto terminamos esta parte de pensar cómo se describe a Foucault en sí mismo, digamos, porque en general diríamos, bueno, a ver, Foucault es el pensador que se lo ha conocido, se le ha dado el rótulo del pensador del poder, ¿sí? Del biopoder, del saber. ¿Por qué sucede esto, no? Él mismo, en una entrevista, bueno, en realidad, a ver, en una entrevista que se publica de forma póstuma, ¿no? Y también, eh, y también en un escrito que prepara, que publica con un seudónimo, bajo el seudónimo de Maurice Florence, ¿no? Michel Foucault, MF, habla de su propia obra y dice de sí mismo que su proyecto intelectual puede denominarse una investigación histórico-crítica. Y dice de sí mismo, si pudiera enmarcarse mi obra en la tradición filosófica, sería en la tradición crítica de Kant, en la que se pudiera denominar este trabajo una historia crítica del pensamiento. Historia crítica del pensamiento, eso también me parece muy interesante, porque Foucault igual mismo cuando le preguntan por qué muchos de los títulos de sus libros comienzan con la palabra historia, como historia de la sexualidad, como historia de la locura en la época clásica, y como muchos otros también de los que publicó en vida, si bien no tienen inscripto en el título la palabra historia, de todas maneras está muy presente esta idea de que la historia está ahí, ¿no? Bueno, bien, entonces, historia crítica del pensamiento. Él dice de sí mismo, bueno, mi recorrido intelectual puede ser denominado una historia crítica del pensamiento. Lo que vemos en esa parte del bloque
del seminario es qué es esta historia crítica del pensamiento, sino es precisamente articular esta relación que se establece a lo largo de toda la obra de él entre el poder, el saber y el discurso, ¿no? Bueno, esto es un poco extenso, por lo cual a los fines del video acá lo voy a obviar. Y voy a saltar a otra parte muy importante, a otro bloque que vemos a lo largo del curso, que es la discusión sobre el corpus Foucaultiano. Y a mí es algo que me re gustaría aclarar en general, no solamente para los que hagan el seminario o el curso, sino en general para los que vean este video, que es cuando nos acercamos a un libro de Foucault, sobre todo en español, sobre todo en Latinoamérica, ¿qué es lo que estamos leyendo? Yo tuve una experiencia personal. Hace más o menos 10 años me acerqué a una librería, compré un libro de siglo XXI editores de Foucault, y cuando llegué a mi casa en su momento, abrí el libro y me encontré con que era una serie de entrevistas y de recortes, es decir, no era como decirlo así, como un libro que él haya escrito para su publicación. Y me generó mucha sorpresa, digamos. Yo estaba esperando encontrar un libro. En esa época yo todos los meses, cada vez que cobraba, iba y me compraba uno o dos libros para ir coleccionando, para ir armando mi biblioteca. Y me pasó varias veces de que me encontré con estas ediciones en diferentes editoriales. Bueno, a ver. Entonces, para esto aclarar, en principio hay muchos grupos bajo los cuales podríamos armar el corpus Foucaultiano, dividir qué tenemos en la biblioteca cuando tenemos los libros de Foucault. Bueno, el primer grupo importantísimo es de los libros que él prepara y publica en vida, ¿sí? Cabe mencionar esto, el primer libro que publica Foucault fue en 1954, jovencísimo. Y el último, el año de su muerte, 1984, ¿no? Él muere enfermo de SIDA en 1984, una enfermedad que avanzó muy rápido, él ya sabía que le quedaban pocos meses y empieza a preparar las últimas, para la edición, ¿no? Para la publicación, el segundo y el tercer tomo de Historia de la Sexualidad. Cuando él, digamos, publica sus últimos libros en el 84, por lo cual tenemos cronológicamente 30 años de producciones en vida. Y uno dice, bueno, a ver, ¿cuánto ha publicado en vida? ¿Sí? Publica el 54 al 84. No tantos, no tantos. Tenemos en total entre 11 y 12 libros. ¿Por qué digo entre 11 y 12? Porque hay algunos que no incluyen un pequeño libro que es la transcripción de una conferencia. Personalmente yo lo incluyo porque de todas maneras es una publicación que él preparó para su salida al mercado editorial. Yo considero que son 12 libros, ¿sí? Teniendo en cuenta uno que se llama El orden del discurso, que es una conferencia que él dicta. Después tenemos, o sea, si solo leeríamos los libros que él prepara y publica, tenemos 12 libros, nada más. Sin embargo, en Latinoamérica y en español tenemos aproximadamente, dependiendo del país, pero si juntamos las ediciones de todos los países, y tenemos por lo menos entre 80 y 100 títulos bajo la autoría de Foucault. Entonces uno se puede preguntar, ¿y qué está pasando acá? ¿De dónde salió todo el resto? Bueno, por un lado tenemos que hacia fines de los 90, específicamente en el 97, se empiezan a publicar una colección importantísima que es la transcripción de los cursos que él da en el Collège de France, que son 13 cursos en total. Acá en Latinoamérica, en español específicamente, la editorial Fondo de Cultura Económica comienza a preparar la traducción, ¿sí? de estos cursos publicados hace poco, es más, si no me equivoco, en el 2021 fue el año en el que se publica el último traducido al español, que si no me equivoco, bueno, después veo el nombre, creo que habrá sido Teoría de Instituciones Penales, ¿sí? O Subjetividad y Verdad, alguno de esos, pero recién en el 21 se termina el proceso de publicación de estos 13 cursos en español. Digamos, previamente ya se habían publicado en francés, pero no se crean que los tiempos fueron muy disímiles, ¿no? Estamos como, bueno, a partir del 97 se empiezan a transcribir y a publicar estos cursos, que abren como
una nueva cantera de trabajo, porque el Foucault de las clases es diferente, el Foucault profesor, el Foucault investigador, ¿no? Todo lo que hacía en el Collège de France, donde presentaba tesis nuevas, y uno puede empezar a intercalar, ver en qué año, por ejemplo, en el 75, en el 76, qué es lo que estaba dando en el Collège de France, y articularlo con los libros que él publicaba por aquellos años, ¿se entiende? Dictó un libro, perdón, dictó un curso que luego se convirtió en libro, y el libro se llama Teoría e Instituciones Penales, y si vemos la cronología, vemos que por esos años Foucault sí preparaba un libro para la publicación que se llama Vigilar y Castigar, y habla justamente del sistema penal. Entonces hay coincidencias y todo el ámbito académico y de investigación se empieza a revolucionar y a cambiar a partir de la publicación de estos cursos. Bien, ahí tenemos, se agranda nuestra biblioteca. Después tenemos otro gran grupo que aparece en francés, que son la compilación de los textos que él ya había publicado en revistas, en publicaciones académicas y demás. Estamos hablando de más de 300 textos dispersos, paper, publicaciones, entrevistas, etc. Y esto los franceses lo compilaron y lo llamaron dit et écrit, dichos y escritos. Dit et écrit. Dichos y escritos también es traducido al español, pero acá hay una divergencia. La verdad es que lo que más se conoce en español y en Latinoamérica de dichos y escritos son publicaciones fragmentadas. Y acá está el problema, el gran problema. La editorial Paidós tiene los derechos de algunos, vuelvo a repetir, son más de 300 textos cortos. Paidós tiene los derechos de algunos, siglo XXI tiene los derechos de otros, y así, y así, y así. Tusquets tiene de otros, y así, 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 va proliferándose. Entonces tenemos un montón de libros que aparecen bajo la autoría de Foucault que tienen diferentes títulos. En general vamos a ver que si son compilaciones o son libros más chiquititos, pero que en definitiva son textos que Foucault ha publicado también a lo largo de su vida. Hoy por hoy, ya para ir sintetizando, a lo largo, digamos, de fines de los 90, cuando se empieza a armar todo este gran mercado editorial post-mortem, digamos, Foucault también había aclarado que no quería publicaciones una vez que él partiera, cláusula que no se ha cumplido, pero bueno, de fines de los 90 a esta parte han pasado casi 30 años, y lo que encontramos es que proliferaron, no solamente en francés, sino también en otros idiomas, hablando específicamente en Latinoamérica, que editoriales han conseguido los derechos de muchos de los textos de dichos y escritos y los compilan y los lanzan al mercado con algún nombre, ya sea, por ejemplo, no sé, quiero poner un ejemplo, a ver si los tengo a mano, pero cuando lo querés a mano nunca aparece. Bueno, pasa que estuve ordenando un poco la biblioteca, estuve limpiando y quedó todo medio desordenado, pero bueno. En fin, por ejemplo, a ver, ¿qué es usted, profesor Foucault? El poder, una bestia magnífica, compilado por siglo XXI. Microfísica del poder. Tecnologías del yo, publicado por Paidós. Bueno, todos son textos dispersos, repito, entrevistas, publicaciones en revistas, textos cortos, que ya habían aparecido durante la vida de Foucault, pero lo que hace el mercado editorial de dichos y escritos y de forma fragmentada en Latinoamérica y en español es publicar todo ese material. Por lo cual tenemos ya, vayamos contando, muchas publicaciones de Foucault. A eso, no obstante, se suma que hay mucho material inédito que está conservado en Francia, específicamente en la Biblioteca Nacional de Francia, que quien compra los derechos de todos los cuadernos y cajas y demás. Eso va apareciendo lentamente año a año y por lo general las editoriales Gallimard y Seuil, pero fundamentalmente Gallimard, que fue la que tuvo contrato con Foucault cuando él estaba con vida, va publicando textos todos los años. Foucault es un autor que muere en el 84, pero todos los años, prácticamente todos los años, a partir de su muerte y más aún a partir del siglo XXI, sigue publicando. Por eso vemos que todos los años sale algún libro de Foucault. En general digo esto, son
transcripciones de cursos que él dio en Francia y fuera de Francia, conferencias, entrevistas y textos que aparecieron publicados de forma dispersa antes de su muerte. De todas maneras, cerrando este bloque, me parece que quedan muchos años y quizás me anime a decir décadas de publicación y de circulación de textos Foucaultianos que aún no conocemos y que nos ayuden a terminar de configurar esta idea que tenemos del autor. No es lo mismo el Foucault que conocíamos en los 90, en los 80, en el 2000 o ahora, o el que vamos a conocer dentro de 10 años. Me parece que también la imagen del autor se va transformando con esto. Y con esto cierro este gran bloque y un poco ya para ir terminando el video, voy a hablar de uno de los últimos bloques de lo que es la primer clase del seminario. El seminario que en general dicto yo para el Liceo Filosófico está compuesto de 4 encuentros que duran entre 90 y 120 minutos. Esto sería como una síntesis del primer encuentro. Después también quisiera aclarar, y lo voy a dejar en la descripción y con algún link, supongo, si la tecnología me ayuda y no me castiga, a esta cuestión de que este año también exista la posibilidad de dar el seminario para otras instituciones con más contenido, es decir, expandiéndolo un poco más, no solamente en 4 sesiones, sino tal vez en 6, en 8 o en 10 sesiones. Pero bueno, eso, como no lo tengo definido en fechas y en cuestiones, después en todo caso, en medida que se vaya definiendo, para Argentina y para México lo voy a ir dejando acá en la descripción. Bueno, entonces, en el último bloque de lo que es la primera sesión del seminario, hablamos un poco de lo que son las etapas intelectuales del autor, ¿no? Foucault, a modo pedagógico, algunos de sus intérpretes dividen su obra en algunas etapas, ¿sí? La mayor parte de los intérpretes, porque digamos, yo utilizo varios intérpretes, ¿no? Foucault es un autor que, al ser tan importante, tiene muchos intérpretes. Hay mucha bibliografía sobre Foucault. Algunos dividen su producción intelectual en 3, otros en 4, ¿sí? En general voy a utilizar esta, que sigue Michael Murray, que divide su producción intelectual en 3. Una etapa arqueológica, que sería la primera, desde Historia de la locura en la época clásica hasta Arqueología del saber, ¿sí? Desde el 61 al 69. Una segunda etapa genealógica, caracterizada por la pregunta por el poder, ¿sí? De los 70, ¿sí? Hasta el 76 aproximadamente, o sea, esquemáticamente, si lo queremos poner en obras, sería más o menos desde El orden del discurso hasta el primer tomo de Historia de la sexualidad, La voluntad de saber. O sea, en la primera etapa arqueológica tendríamos la pregunta por el saber. En la segunda etapa genealógica tendríamos la pregunta por el poder, ¿no? Los discursos acerca de la biopolítica, el biopoder, ¿no? Quizás el Foucault, ojo, el de la etapa genealógica, para algunos, según los textos, el Foucault más conocido, el más trabajado. Y, según este intérprete, en la etapa 3 tendríamos lo que algunos denominan etapa de la gubernamentalidad y etapa ética. Algunos intérpretes esto lo dividen en 2. Yo me quedo con esta interpretación que hace como un gran bloque entre gubernamentalidad y ética, ¿sí? Son textos donde aparecen, sobre todo a partir de 1978, aparece la cuestión, el tópico de el gobierno de los vivos, ¿sí? La gubernamentalidad. Y otros desarrollos posteriores a lo que fue el análisis clásico, el tópico clásico de la biopolítica en los 70. ¿Sí? Ya son los textos que Foucault publica antes de su muerte, el segundo y tercer tomo de Historia de la Sexualidad, y también coincide con muchos de sus cursos en el Collège de France, donde se trabaja sobre el gobierno de los vivos, ¿sí? La ética del cuidado de sí, etc. En definitiva, bueno, en el curso también trabajamos bien en definir cada una de estas etapas y alertar que, en definitiva, esta división de la obra del autor es pedagógica, pero uno no tiene que tener el cuidado de entender que esta clasificación no la hace el propio Foucault, ¿sí? Tiene un efecto pedagógico, pero no hay que caer en simplismos, ¿sí? No hay que pensar en un encadenamiento de las etapas o un estancamiento o un progreso
cronológico de su pensamiento, sino más bien todo lo contrario. Es una herramienta que nosotros tenemos para entender a Foucault. De hecho, creo que esto hoy en día se está como modificando, porque ahora, a partir del año 2018, aparecieron los textos del joven Foucault, ¿sí? El joven Foucault, el que terminó de estudiar filosofía y ahí, entre que estudiaba psicología, escribió un montón. Foucault desde muy joven escribe muchísimas páginas por día. Y bueno, ahí yo creo que se está reconfigurando un poco esto de las etapas, porque tenemos un joven Foucault, porque ahora aparece toda esa discusión de el joven Foucault, que también entrada en esta discusión no sería técnicamente parte de la etapa de la arqueología del saber, ¿sí? No es parte de por lo menos de lo que muchos intérpretes llaman el primer Foucault. Bueno, ahora tenemos otro primer Foucault, el joven Foucault. Y en francés todavía no han llegado muchos textos en español, hay uno solo que se llama Binswangers y el análisis existencial. Solo ese texto está en español y en Latinoamérica. Todo el resto solo está publicado en francés, pero son una serie de publicaciones que se hacen desde el 2018 que tienen que ver con este Foucault joven, menor de 30, que ya, digamos, si bien no había publicado, se encuentran en las cajas de su departamento y en sus manuscritos un montón de libros a medio hacer, algunos casi preparados para la edición, que él los abandona por algún motivo. De hecho, piensen que ya hay proyectos editoriales que Foucault había preparado casi hasta el final y después por algún motivo termina abandonando. Pensemos que en el 2018 llega Historia de la Sexualidad tomo 4, Las Confesiones de la Carne. Ese libro Foucault no lo prepara para la edición. Lo termina de escribir, podríamos decir que sí, pero después hay todo un trabajo de edición póstumo, ¿sí? Entonces, bueno, todo ese tipo de archivo, de texto, de póstumo, va reconfigurando lo que nosotros entendemos y lo que sabemos del autor. En fin. Bueno, esta es una síntesis de un poco de la introducción. Espero no haberme extendido tanto. Seguramente al canal de YouTube voy a seguir subiendo algún que otro video explicativo. Trato de grabar sobre todo ahora porque todavía estoy de vacaciones, tarde, de verano, en fin, etc. Como evito los ruidos de la calle, el bullicio de la ciudad, aprovecho y comparto con el que quiera ver el video y con quienes gusten cursar el seminario, un poco de un pantallazo de lo que va a ser el seminario Introducción a la Filosofía de Michel Foucault, a dictarse ahora en febrero, y bueno, veremos después dónde, cuándo y dónde más. En fin, gracias por escucharme. Cualquier comentario, encantada de responderlos. Hasta luego.